Hacia 1470, aunque Ockeghem y Vinoy permanecían plenamente activos, comenzó a hacer su aparición en la escena europea una nueva generación de compositores encabezada por un joven llamado Josquin des Prez. El resultado de ello fue un cambio sustancial en los principios compositivos del momento y la entrada de lleno en una nueva etapa de la historia de la música. Una etapa de esplendor y de enorme influencia para los siglos venideros. Si queréis conocerla, permaneced atentos, porque comenzamos. Como hemos dicho en la entradilla, los cambios producidos en esta generación fueron conducidos, ante todo, por un compositor llamado Josquin des Prez. Josquin, que por cierto es probablemente el único compositor de la historia al que llamamos habitualmente por su nombre y no por su apellido, es uno de los músicos más reconocidos de la historia y probablemente el compositor más alabado del Renacimiento. Sin embargo, seguimos sin conocer todavía hoy muchos datos sobre su vida. No tenemos constancia con seguridad de sus puestos de trabajo, la autoría de muchas de sus obras ni las fechas en las que éstas se compusieron. Sabemos que nació en el área borgoñona de habla francesa y que probablemente estudió con Johannes Ockeghem, a quien siempre admiró como un referente fundamental. Tras un periodo en territorio francés, viajó a Italia en la década de 1480, apareciendo como cantor de la capilla papal entre 1489 y 1494. Volvió posteriormente a Francia, pero en 1503 se incorporó a la capilla del duque Ercole I d'Este, en Ferrara. Solo un año después huyó de la ciudad a causa de la epidemia de peste y volvió a territorio borgoñón, donde pasó el resto de su vida en medio del reconocimiento internacional hasta su muerte en 1521. Josquin fue indudablemente el compositor más importante de ese momento y el que condujo, como veremos, el cambio en el estilo hacia el siglo XVI. No obstante, junto a él desarrollaron su carrera un gran número de compositores de gran nivel que merece la pena reseñar. Ciertamente, analizar la obra de todos ellos aquí convertiría esta clase en una experiencia interminable, así que nos limitaremos simplemente a nombrar a algunos de los más destacados: Alexandre Agricola, Jacob Brecht y Louis de Comper, más ligados a la tradición flamenca anterior, y Heinrich Isaac, Pierre Delarue y Jean Mouton, más cercanos a las innovaciones propias del lenguaje de Josquin. Agricola, Comper e Isaac, como el propio Josquin, desarrollaron una parte de su carrera en Italia, mientras que los demás permanecieron más vinculados a su tierra natal. El éxito sin precedentes de esta generación vino motivado, además de por su inequívoco talento musical, por un evento histórico que contribuyó a su difusión por toda la Europa del momento. Ese evento es la irrupción de la imprenta. Esta generación, de hecho, fue la primera en la historia cuyas obras se divulgaron e hicieron famosas mediante impresos y no mediante copias manuscritas. Por eso, conviene que, antes de continuar, entendamos cuál fue la importancia de la imprenta como factor de difusión de la música del momento y cuáles fueron sus principales hitos. En 1456, un orfebre de Maguncia llamado Johann Gutenberg hacía público un descubrimiento que introduciría a la humanidad, como afirmaba Marshall McLuhan, en una nueva era. Acababa de nacer la imprenta de tipos móviles. En este tipo de imprenta, cada letra o carácter se acoplaba en un molde que podía organizarse y deshacerse a voluntad y que podía imprimir cuantas copias fueran necesarias. Gracias al nuevo invento, el mundo cambió de manera profunda. Puso en las manos de más gente conocimientos e ideas y lo hizo de forma más rápida y más barata, convirtiendo el conocimiento en un elemento mucho más asequible y cercano. Sin embargo, la revolución de la imprenta tardó, por cuestiones técnicas elementales, en trasladarse a la música. De hecho, a finales del siglo XV, la difusión de libros impresos estaba a la orden del día, pero no podía decirse lo mismo de la imprenta musical, donde la venta de manuscritos funcionó comercialmente de forma próspera hasta bien entrado el siglo XIX. Dos motivos provocaron este desfase. El primero era la ausencia de un mercado amplio, similar al del libro, y el segundo, la complejidad de la notación musical para los impresores. De hecho, el primer ejemplo de música impresa, el Salterio de Mainz de 1457, incluía únicamente las líneas dispuestas para que las notas fueran añadidas a mano.
hubo que esperar hasta la década de 1470 para encontrar el primer ejemplo de música impresa con tipos móviles en un cantoral del sur de Alemania. El editor, desconocido, empleó la técnica de impresiones múltiples, es decir, los pentagramas, las notas y el texto se imprimieron en 3 operaciones separadas, y las iniciales decorativas en rojo, rúbricas y la línea para la nota F se añadieron luego a mano. Contemporáneo a este cantoral y con una técnica similar, aunque de mucha mayor calidad, es un misal impreso por Ulrich Hahn en Roma, que serviría como modelo para otras muchas publicaciones a lo largo de Europa. Otra técnica que comenzó a desarrollarse en este periodo fue la de la impresión en bloques de madera tallados. Se eliminaba la parte no deseada y se dejaba únicamente el relieve total del gráfico a imprimir. Esta es una técnica que se había utilizado para imprimir dibujos o gráficos y que fue ampliamente usada a finales del siglo XV en textos donde la música no ocupaba gran parte del espacio. Sin embargo, la verdadera revolución en esta técnica llegaría a principios del siglo XVI con Ottaviano Petrucci, quien transformó la impresión de música y comenzó el proceso que haría la polifonía más internacional que nunca antes. En 1498 se instaló en Venecia, donde publicó en 1501 su Harmonische Musices Odecatum, una colección de 96 chansons y piezas instrumentales que tuvo un enorme éxito por toda Europa. De aquí hasta 1520, Petrucci publicó 61 colecciones de música, dedicadas a la frótola, el motete, la música para laúd, libros de misas, etc. Todas con un nivel de impresión extraordinario. Sin embargo, en su imprenta, Petrucci mantuvo la tradición de los libros litúrgicos, imprimiendo sus textos en 3 fases: primero las notas, segundo los pentagramas y finalmente el texto, las letras iniciales, las firmas y los números de página. Por otro lado, en estos mismos años comenzó a desarrollarse la técnica de impresión por tipos. Los primeros experimentos se dan en Liechtenstein y Venecia hacia 1510, pero no tuvieron gran influencia. Sería finalmente la imprenta de Athénian en París la que definitivamente asentaría esta técnica a partir de su primer libro, Chanson nouvelle en musique à 4 parties. En este tipo de impresión, cada nota era tratada individualmente, como se hacía con las letras en la impresión de libros. El impresor contaba con versiones de cada figura en cada altura del pentagrama y simplemente tenía que irlas encajando para generar la partitura. Esta técnica facilitaba enormemente la impresión y, lo que es más importante, permitía la reutilización constante del material y con ello bajaba considerablemente los costes. Durante el siglo XVI, esta técnica fue utilizada por la mayoría de los impresores del momento, dando lugar a una explosión de publicaciones que encontró en Venecia, de la mano de impresores como Girolamo Scotto o Antonio Gardano, su principal centro difusor, si bien pronto sería emulada por otras ciudades como Roma, Lyon, Nuremberg o Amberes, donde se encontraba la imprenta de Tilman Sosato. Gracias a ello, la obra de los grandes compositores del siglo pudo tener una difusión mucho más amplia y ser conocida en toda Europa con considerable rapidez. Y ahora, una vez entendido el papel de la imprenta, volvamos a nuestra generación. La obra de esta generación, y muy especialmente la música de Josquin, supuso una verdadera revolución estilística. En esta época se operó un cambio en el lenguaje y en la sonoridad de la música que podía compararse con el realizado por la primera generación borgoñona con respecto a sus antecedentes medievales. Este cambio ha sido bien descrito por Howard Mayer Brown en los siguientes términos. Aunque el uso de cantus firmi siguió siendo un recurso técnico central para los compositores a lo largo del siglo XVI e incluso más allá, los músicos en torno a 1500 dieron un paso decisivo para liberarse de las técnicas de andamiaje de la Edad Media tardía y sobre todo del uso de elementos predeterminados de diseño en la planificación de sus composiciones. Comenzaron a trabajar con motivos como las unidades más pequeñas de construcción musical. De esta manera podían crear movimientos largos que consistían en cadenas de frases entrelazadas, cada una de ellas dedicada a la manipulación de un solo motivo. Liberado de la necesidad de basar su estructura en una melodía preexistente, el compositor podía planificar su composición sin recurrir a ningún esquema predeterminado, y podía variar la textura y el carácter de la música a su antojo, pasando de sonoridades plenas a reducidas, y desde un estricto contrapunto imitativo hasta el diálogo entre partes del coro,
o hasta acordes densamente marcados, según dictaban su estado de ánimo o las necesidades musicales. Esta descripción puede verse con una enorme claridad en el motete Ave María, Virgo Serena de Josquin des Prez. Como se puede ver en la tabla, cada línea del texto recibe ahora una nueva música, concebida de manera diferente. Estas frases musicales pueden estar compuestas mediante imitación de un motivo en las distintas voces, mediante bicinias, dúos de voces, para quien no sepa lo que son, o en estilo homorítmico. Las frases que son sometidas a imitación suelen ser sencillas, y las voces raramente cantan mucho más allá de la secuencia imitada. La estructura, en general, es extraordinariamente flexible y permite integrar con naturalidad técnicas muy distintas, lo que permite una mayor expresividad y un reflejo mayor del texto. La continuidad se fomenta mediante el encabalgamiento de las secciones, lo que permite evitar la sensación de pastiche o de mera yuxtaposición. El resultado es una música de una naturalidad extraordinaria que se distancia considerablemente de las tradiciones anteriores. La escuchamos a continuación. Os dejo en la partitura indicadas las divisiones de las diferentes frases para que podáis seguir la estructura mejor. El nuevo estilo que desarrollaron Josquin y sus contemporáneos caracterizó todo el repertorio religioso y profano de la época, pero se dejó sentir especialmente en los dos grandes géneros sacros del continente, la misa y el motete. A continuación trataremos de analizar cada uno de ellos. Como ya dijimos al finalizar la clase anterior, el motete en el último tercio del siglo XV se había asentado definitivamente con la forma que tendría hasta la actualidad. Una forma sacra con un único texto en latín sin ubicación fija en la liturgia. Con esta configuración, el motete se convirtió en el género más importante para esta generación y el preferido sin duda alguna por los compositores. El motivo de esta popularidad era doble. Por un lado, el texto de los motetes era libre y podía elegirse de una manera mucho más abierta, lo que otorgaba mayor libertad y flexibilidad al compositor a la hora de afrontar la composición. Por otro lado, al tener una íntima vinculación con el texto elegido, el motete permitía creaciones más expresivas y la exploración de todo tipo de recursos de carácter descriptivo para poder adaptarse a ese mismo texto. Este interés por reflejar el texto fue uno de los signos distintivos del género y se vio acrecentado a medida que iba pasando el tiempo. Uno de los ejemplos más significativos de esta tendencia es el motete Absalom Philimi, atribuido, según la fuente, a Josquin des Prez o a Pierre de la Rue. Para entender el contenido del motete, lo primero es comprender el contenido de la letra. Se trata de un texto muy corto, extraído del segundo libro de Samuel, que narra el dolor profundo del rey David al contemplar el cadáver de su hijo Absalom. El contenido dice únicamente lo siguiente: Absalom, hijo mío, ¿será que yo muera por ti, hijo mío Absalom, que no viva más, sino descienda al infierno llorando? ¿Cómo transmite el autor el contenido del texto a la música? Pues lo primero que llama la atención es sin duda el registro vocal. En sus claves originales, la voz del bajo desciende hasta aquí. Sí, habéis visto bien, hasta ese si bemol. Esta escritura le da a la obra un tono sombrío muy alejado de las convenciones del momento. Lo segundo que destaca en la partitura es el alto número de alteraciones. Cada parte contiene un número distinto de alteraciones en la armadura, llegando a 4 bemoles en la parte del bajo, lo que sin duda le da un color inusual y más expresivo. Finalmente, el autor utiliza un alambicado recurso retórico para representar el descenso final a los infiernos, una cascada descendente de terceras que se integra en un círculo descendiente de quintas, que culmina con un breve melisma sobre la palabra plorans, llorando. Escuchamos a continuación la obra y tratamos de seguir estos recursos. Como hemos dicho, gracias a esta flexibilidad y capacidad expresiva, el motete pronto se convirtió en un género inmensamente popular y alcanzó el estatus de forma para todo dentro de la Iglesia Católica. Según algunas fuentes, como los diarios de la Capilla Sixtina, sabemos que se empleaban habitualmente como adiciones musicales a la liturgia, sin que tuvieran necesariamente relación expresa o litúrgica con la misma. Además, se integraron como parte fundamental en otros eventos y celebraciones donde eran utilizados de manera más o menos libre. Para finalizar, solo queda recordar que la popularidad de este estilo compositivo se prolongó largamente en el tiempo y acabó afectando a los modos de composición de todos los demás géneros del momento, incluyendo, por supuesto, a la misa, de la que hablaremos a continuación,
e incluso, como veremos después, a las formas profanas. En cuanto a la misa, el primer elemento que podemos destacar es que durante estos años continuó siendo muy popular la construcción de la misa de Cantus Firmus, según el ejemplo que ya vimos en la unidad anterior a propósito de las misas Lomarmé. Sin embargo, este modelo pronto comenzó a enriquecerse de múltiples formas, especialmente mediante la ornamentación, fragmentación y, poco a poco, la imitación del Cantus Firmus en las distintas voces. Un ejemplo de este tipo de tratamiento lo encontramos en la extraordinaria Misa Hercules Dux Ferrarie de Josquin. En ella, Josquin homenajea a su protector, Hércules I d'Este, duque de Ferrara, utilizando como Cantus Firmus una melodía derivada de la transposición de su nombre y dignidad a las notas de la escala. Así, Hercules Dux Ferrarie se transforma en re, fa, mi, re. Recordemos que en francés el do se llama ut. Por si alguien quiere saberlo, esta técnica se denominó en su día de soggetto cavato, de sujeto oculto. En este caso, además, vemos cómo Josquin nos presenta el tema en primer lugar en la voz superior antes de llevarla al tenor. En el Christe, transporta a la quinta el motivo para generar un contraste tonal, volviendo de nuevo a las alturas originales en el segundo Kyrie. Escuchémoslo. Como acabamos de ver, Josquin utiliza ya el Cantus Firmus de una forma mucho más flexible. Si a esto le sumamos el desarrollo del nuevo estilo, más fluido y flexible, que se estaba produciendo en el motete, con un peso mucho mayor de la imitación, el resultado es una nueva técnica de composición, la conocida como misa paráfrasis. En este nuevo tipo de misas, la melodía del Cantus Firmus es sacada de la voz del tenor y se expande a través de la imitación y en ocasiones ornamentada por todas las voces. Para dar una definición más precisa, podemos seguir a Alan Atlas, quien la define así. La misa de paráfrasis puede resumirse en las siguientes características. Está basada en un modelo melódico preexistente, generalmente una melodía gregoriana. Envuelve ese modelo en una capa de ornamentación melódica. Desenvuelve el modelo frase a frase, o motivo a motivo, y lo dispersa por el tejido polifónico mediante fragmentos imitativos, y puede incluir secciones extensas de material que no tengan más que una vaga referencia al modelo. Lo que no es característico de este tipo de misa es colocar la melodía preexistente en una sola voz y utilizarla de andamiaje estructural para toda la misa. Para el compositor del siglo XVI que quisiera componer una misa sobre una melodía gregoriana, la misa de paráfrasis se convirtió en el camino tomado con mayor frecuencia. El ejemplo más reconocido de este nuevo formato es la Misa Pangelingua de Josquin de Pré. En ella, el compositor toma la melodía de un himno muy conocido, el Pangelingua, propio de la festividad del Corpus Christi y en el cual se expresa el misterio de la transubstanciación. Este himno fue compuesto en el siglo XIII por Santo Tomás de Aquino a partir de unos versos de Venancio Fortunato, un poeta del siglo VI, y ha sido históricamente muy utilizado en distintas festividades católicas. En su formulación original, el himno suena así. Josquin utilizó la melodía de este himno y la usó de manera ornamentada como material temático que es imitado y enriquecido en su paso por todas las voces. El resultado es una utilización mucho más flexible y natural del tema del que podíamos encontrar en las misas tradicionales de Cantus Firmus, además de una estructura musical más coherente internamente gracias al uso de la imitación. A continuación escucharemos el Kyrie de esta misa, en el que os incluyo debajo la partitura gregoriana original para que podáis seguir el desarrollo temático que hace Josquin. No obstante, os recomiendo una vez más que visitéis la fantástica página de Rafael Fernández de la Rinoa, puesto que ahí podréis ver un análisis mucho más profundo de la obra, incluyendo los fragmentos de audio ya recortados y analizados. Gracias, Rafa, por el trabajazo que haces siempre. A medida que fue pasando el tiempo, los compositores empezaron a expandir aún más esta técnica. Poco a poco comenzaron a utilizar piezas polifónicas como referencia en lugar de simples melodías, y también empezaron a tomar materiales temáticos de varias voces y no solo del tenor. Bien, pues esta tendencia va a ir creciendo hasta desarrollar un nuevo tipo de misa al que llamamos misa parodia.
La misa parodia se caracteriza por utilizar no el tenor, sino todas las partes de un tejido polifónico previo, integrándolas en los distintos movimientos del ordinario de la misa. Los compositores de esta generación van a utilizar indistintamente estos dos tipos de misa, prefiriendo el modelo de paráfrasis para aquellas basadas en melodías gregorianas y el de parodia para el resto. Para que entendamos mejor este proceso, vamos a hacer un pequeño recorrido auditivo que nos va a llevar desde el comienzo del siglo XV hasta mediados del siglo XVI. Gracias a ello, podremos ver de manera gráfica cómo fue cambiando el trabajo sobre el material previo por parte de los compositores de distintas generaciones. Para ello vamos a utilizar una canción muy popular en el siglo XV titulada Fortuna Desperata y las posteriores reelaboraciones de la misma a lo largo de las generaciones siguientes. Comenzaremos con una versión monódica donde se nos va a exponer de manera clara el futuro tenor de la obra, que es la línea melódica que posteriormente vamos a poder ver trabajada por los compositores. Ahora escucharemos la versión a tres voces que hizo Antoine Vinoy utilizando esta melodía como tenor. A continuación, veremos la versión a 6 voces que realizó a partir de esa misma melodía original Alexandre Agrícola. La melodía del tenor está en la tercera voz. Ahora llegamos a una misa de Cantus Firmus realizada a partir de este tenor compuesta por Jacob Brecht. En esta misa podemos ver un uso de las técnicas avanzadas propias de la generación anterior. Por ejemplo, en el Gloria podemos ver el Cantus Firmus retrogradado y fragmentado. Sin embargo, nosotros vamos a escuchar solo un fragmento del Kyrie porque es suficiente para ilustrar cómo Brecht utiliza la melodía original e incluso cómo comienza ya a enriquecer la melodía y a presentarla tímidamente en imitación. Finalmente, escucharemos una misa parodia, la misa Fortuna Desperata de Josquin de Pré, en la que podremos ver cómo Josquin utiliza no solo el tenor, sino también el resto de las voces de la versión polifónica de Vinoy. Os dejo debajo la partitura de Vinoy para que podáis seguirlo. Finalmente, cabe decir que en esta generación comenzó a difundirse también la escritura polifónica de la Misa de Difuntos o Requiem. Como ya dijimos en el tema de introducción a la Edad Media, hasta la llegada del Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, la liturgia de esta misa no estuvo completamente estandarizada. Por ese motivo, los compositores de esta generación pusieron en música estructuras con pequeñas diferencias, las cuales respondían a las diferentes variantes locales en las que se basaban. No podemos pararnos aquí a analizar estas variantes, por lo que nos remitiremos una vez más a lo dicho en la unidad introductoria. De todos los ejemplos conservados en sus diferentes variantes, probablemente ningún requiem fue tan valorado en su momento como el de Pierre de la Rue. De esta obra escucharemos a continuación el introito, en el que veremos cómo se alterna con la voz gregoriana. Fijaos en el registro de la pieza y recordad cuando lo hagáis que esta es una pieza concebida para hablar de la muerte. En el ámbito de la música profana podemos encontrar tres tipos de piezas. En primer lugar, podemos encontrar todavía formas fijas, si bien poco a poco van a ir desapareciendo, ya de manera definitiva, a lo largo de esta generación. En segundo lugar, podemos ver canciones polifónicas que toman las características del nuevo estilo, adaptándose al estilo del motete que ya hemos definido. Un ejemplo significativo de ello es la canción Je ne me puis tenir de mer de Josquin. Escuchémosla y fijaos en el tratamiento de las frases, tan similar al visto en el motete. Finalmente, encontramos una importante tradición de arreglos de canciones populares en las que el tratamiento polifónico suele ser más sencillo y accesible. Un ejemplo de ello es la chanson de Loise Compère, Somos de la Orden de San Babuino, de inevitable ascendencia populachera. Fijaos en la letra y comparadla con la letra anterior. No os dejo la canción entera porque, ya sabéis, hay letras que es mejor no poner cuando hay menores de edad mirando. Al igual que dijimos en la unidad anterior, las formas profanas francesas en este momento convivían con otras muchas tradiciones nacionales de igual o superior interés,
Sin embargo, esas otras formas las veremos dentro de 2 unidades cuando analicemos la música profana en el siglo XVI. Así que con esto terminamos el análisis de la música de esta generación. En la siguiente clase, que sin duda será mucho más breve, hablaremos de la generación que siguió a Josquin y sus principales atributos musicales. Y ahora, como ya sabéis, trataremos de resumir los contenidos que hemos visto hoy en 1 minuto, más o menos. En torno a 1470 apareció una nueva generación de compositores liderada por Josquin des Prez que cambió el estilo compositivo europeo. Este cambio vino ayudado en gran parte por la irrupción de la imprenta musical, la cual permitió una expansión del repertorio sin precedentes a partir de principios del siglo XVI. Josquin abandonó las técnicas de cantus firmus y comenzó a trabajar con motivos musicales independientes para cada frase del texto. Así daba lugar a una música mucho más fluida que consistía en una concatenación de frases entrelazadas, cada una de ellas dedicada a la manipulación de un solo motivo. Gracias a ello, ahora el compositor podía planificar su composición sin recurrir a ningún esquema predeterminado, y podía variar la textura y el carácter de la música según conviniese a la expresión del texto o a su propia sensibilidad. Este cambio afectó a todas las formas, pero se hizo especialmente visible en el motete y las formas profanas, que adoptaron ahora un estilo similar. Además, en esta generación surge un nuevo tipo de misa, la misa paráfrasis. En este tipo de misas se usa una melodía preexistente que se libera ahora por todo el tejido polifónico de manera libre a través de la imitación. En el ámbito de la música profana podemos encontrar 3 tipos de piezas: formas fijas, canciones en el estilo del motete y canciones de inspiración popular. Y ahora sí, hasta la semana próxima.